Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como veis, tenemos una vela bajista en el día de hoy, un 1,76%. Sumando esto a la caída del viernes y sumando esto a que las bolsas están subiendo y el petróleo está bajando ahora mismo un 3,8%, está claro que ha afectado lo de el hackeo de esas billeteras Coolcard claramente al mercado, porque si no, tendríamos que estar recuperando esta vela del viernes. Podría haber sido simplemente por final de mes o por otros motivos, pero al final, pues si vemos que hoy baja, teniendo en cuenta que estamos rebotando en otros mercados y que el petróleo está bajando y que ayer tuvimos una vela bastante positiva para terminar la semana, pues nos dice claramente que no, que el mercado pues no reacciona de forma positiva y que está pesando mucho esto que está pasando con las billeteras frías de Coolcard, ¿vale? Así que ya tenemos la respuesta, estábamos esperando a ver lo que pasaba hoy. Era un día clave, si hubiéramos recuperado lo que perdimos el viernes, podíamos haber pensado que esa caída, pues sí, algo podría haber tenido que ver con las billeteras frías, pero el mercado está continuando hoy con la caída cuando el mercado está rebotando y eso quiere decir que ha afectado claramente el asunto, aunque en un primer momento parecía que no afectaba tanto, pero sí que está afectando, ¿no? Como estamos viendo ahí. Veremos a ver cómo termina la vela. También es verdad que hay que esperar al cierre, pero la verdad es que es muy difícil que remontemos esta situación, pues teniendo en cuenta eso, que ya estamos con subidas de la bolsa del 0,50% en el S&P 500, de 0,65% en el Dow Jones, 1,36% en el DAX, marcando máximo histórico, petróleo cayendo 3,90%, con un hueco incluso a la baja, como veis ahí. O sea que el aspecto geopolítico es positivo y sin embargo Bitcoin bajando un 1,79% es un desmarque a la baja muy feo. Todavía no hemos perdido esa zona donde podría ser el hombro derecho, pero ya está empezando a ser demasiado tiempo. Amenazamos también un soporte importante en la zona de 62.300 y si perdemos ese nivel claramente ya no sería la figura que estábamos hablando, nos iríamos más para abajo y tardaría todavía mucho más tiempo en volver a subir hacia la zona de los 66.600. O sea que el aspecto técnico está empeorando. Encima no estamos aprovechando las subidas de bolsa porque justo coinciden con todo esto, porque si hubiese coincidido que la bolsa está bajando y tenemos esta noticia negativa y más o menos la bajada de Bitcoin coincide con la bajada de la bolsa, pues podríamos haber salvado un poco la situación, pero si nos vamos para abajo ahora que la bolsa está marcando máximos en Alemania, por ejemplo, y ya llevamos una caída pues, bastante importante desde el último máximo, desde esta zona de aquí llevamos un 6, bueno, casi un 7% para redondear y el DAX alemán está en máximos, pues si resulta que en las próximas semanas corrige algo la bolsa por lo que sea, por expectativas de tipos o por lo que sea, pues ¿dónde vamos a ir, no? Entonces, bueno, pues esa es la situación, mala situación. La noticia del día es esta, pues el fallo en esas hardware wallet de Coolcard. El problema ya afecta a 4.500 direcciones que sepamos, seguramente ya a día de hoy igual más, y nos dice que el incidente está sacudiendo al mercado generando miedo sobre la seguridad, incluso en las billeteras frías, provoca movimientos de fondo hacia los exchange o nuevas wallets y contribuye a la caída del precio, a pesar de las mejoras en macroeconomía, como la caída del precio del petróleo, como pone aquí, por esperanzas de acuerdo de Estados Unidos e Irán y menores rendimiento de los bonos. O sea, el mercado está positivo y sin embargo Bitcoin mal por este asunto. Em, Voy a insistir en lo que dije en estos últimos vídeos. Lo más importante de todo lo que yo os puedo decir es que hay que diversificar. En todo hay que diversificar las inversiones, no puedes invertir todo en lo mismo. Eh, Dentro de que inviertes en algo, si ese algo es como Bitcoin, por ejemplo, y inviertes una cantidad importante, tenerlo en varios sitios también, o sea, diversificar dónde lo guardas. No fiarte de un tercero, porque aquí, al final, aunque dices, no, yo tenía autocustodia en la Coolcar y mira lo que me ha pasado. A ver, una vez que compras un dispositivo
que te genera unas semillas con un software que han diseñado esa empresa, no tienes la autocustodia 100% porque estás depositando tu confianza en ese software. Y aquí eso es lo que ha fallado precisamente, el software de esa empresa. Entonces ese software, en vez de estar creando frases semillas eh, con un número extremadamente alto, las estaba generando con un número mucho más bajo de lo que debería haber sido. Y entonces alguien ha descubierto eso y ha sido capaz de ver cuál era la forma en la que se estaban generando esas frases semillas, porque era un número mucho más pequeño del que tenía que ser, ¿no? El número que está detrás de la frase semilla era mucho más pequeño del que tenía que ser. Entonces, la persona que ha hecho eso, ha generado la frase semilla con este software que lo estaba haciendo mal. Evidentemente, hasta que alguien se ha dado cuenta que lo estaba haciendo mal, ha pasado mucho tiempo. Desde el 2021 estaba generando semillas débiles, pero nadie se ha dado cuenta hasta ahora. Cuando esta persona se ha dado cuenta, ha empezado a sacar los Bitcoin de esas billeteras, ¿no? Porque ha ido descubriendo frases semillas al ser muy débil el número que protegía esa frase semilla, ¿no? Que estaba detrás de esa frase semilla. Entonces, en el momento en que tú compras una billetera fría y solamente le pones la frase semilla que te genera ese software, estás confiando en ese software. Ahí ya hay un fallo, mm, porque estás confiando en el tercero, estás confiando en la empresa que ha creado ese software para crear la frase semilla. Entonces, la única salvaguarda que tenías ahí era crear esa pasfrase, que es un código más, que no lo genera ese software y que es la barrera que tienes tú para impedir que un software mal diseñado te lleve a que pierdas los Bitcoin. Entonces, no es algo que... No es un fallo de Bitcoin, es un fallo de un software de una empresa. Y tú has confiado en esa empresa. Entonces, si tú has confiado en una empresa, no le has puesto ninguna barrera para protegerte de que ese software esté bien, no has puesto esa pasfrase, entonces has confiado en un tercero. No estabas haciendo autocustodia completamente. Estabas confiando en que ese software estaba bien. En el momento en que sueltas algo de confianza en alguien, ya no estás autocustodiando. Entonces, para no soltar esa parte de la confianza en el software que acababas de comprar, tienes que poner la pasfrase. Entonces yo nunca voy a decir, ya lo he respondido a algunas de las personas que me preguntan, nunca voy a recomendar nada sobre autocustodia o dónde custodiar los Bitcoin. La única recomendación que voy a hacer siempre, y es la que he hecho siempre en este canal, es diversificar. Diversificar, ¿vale? Porque si pierdes todo, si tienes todo en el mismo sitio y pierdes todo, pues es un palo enorme. Si lo tienes diversificado y solo pierdes una pequeña parte, pues, hombre, salvas la situación, ¿no? Pero esto es para todo, ¿eh? Imaginaos que alguien solo invierte en inmuebles, solo en inmuebles, y de repente tiene todos sus inmuebles en una misma ciudad, y de repente esa ciudad que es costera, imaginaros, hay un tsunami y se destruyen todos los inmuebles que hay en esa ciudad. Has perdido toda tu inversión. Sin embargo, si en vez de tener 10 pisos en una ciudad como inversión, que hay un tsunami y te los puede arrasar, tienes uno en esa ciudad, otro en el interior, otro en una estación de esquí, otro en otro país, pues es más difícil que pierdas tu inversión. Puedes perder uno porque haya un problema justo en ese punto geográfico, un tsunami, un terremoto, lo que sea, pero los otros tres o lo que tengas, los tienes no están afectados porque no hay. No lo tienes concentrado en el mismo sitio, lo tienes diversificado. Pues eso es lo mismo para Bitcoin y para todas las inversiones, ¿vale? Y es lo único que os voy a recomendar, porque yo a la gente no le voy a decir, autocustodia, que es lo mejor. No. Autocustodia será para alguien que se lo pueda. Que lo entienda, que lo pueda. No sé. Que sepa que va a ser capaz de guardar la semilla sin que se la robe. Pero no es para todo el mundo. Y lo malo de esto es que todo lo que está pasando nos demuestra que la adopción de Bitcoin en autocustodia es una opción para una minoría. Para una minoría. Entonces no va a haber nunca una adopción masiva en autocustodia. Nunca. Nunca, porque no es para todos. Si la gente no entiende todavía cómo funciona la blockchain y aún así tiene autocustodia,
Porque hay gente que no entiende todavía cómo funciona la blockchain ni tiene autocustodia. Estamos hablando de que esas personas han puesto algo de interés. Están haciendo autocustodia es porque han puesto algo de interés. Y aún así no saben cómo funciona la blockchain. Porque no, ahora voy a comentar por qué. Pues estamos, o sea, si esa persona ha puesto interés y aún así no sabe, los que no han puesto interés y no tienen interés en ponerlo, porque hay gente que no se va a pasar, no va a perder su tiempo en intentar aprender cómo se hace autocustodia porque no tienen tiempo, no tienen... no, es así. O sea, el 90% de las personas no se va a poner a ver cómo se hace autocustodia con Bitcoin, porque ni siquiera, el 90% de las personas ni siquiera entienden lo que es la inflación. Ni siquiera entienden lo que es la inflación, como para ponerse a estudiar, para hacer autocustodia de Bitcoin y hacerla bien y luego saber cómo guardar las frases semillas y a ver dónde las guardo y a ver que no me las roben y a ver que no me... O sea, que no es para el 90-95% de las personas eso. Entonces, por esa parte, sabemos que no va a haber una adopción masiva en autocustodia. Entonces, cada vez vamos dependiendo más de que la adopción masiva sea de las empresas, porque las personas no van a tener una adopción masiva de Bitcoin. Y menos va a ser usado solo como dinero como algunos pretenden. Eso ya se sabe desde que pasó lo de Bitcoin Cash. ¿Vale? Entonces estamos en esa situación y hay que asumirla. ¿Y por qué digo que hay personas que hacen autocustodia y todavía no saben cómo funciona Bitcoin? Pues porque hay personas que se creen que lo que mandan al pendrive ese o sí, a la billetera fría que venden estas empresas, se piensan que mandan ahí los Bitcoin. Se piensan que salen de algún sitio los Bitcoin y están ahí, en esa billetera. Y lo único que está ahí en esa billetera es la frase semilla. Es decir, la llave con la que tú puedes ir a la blockchain y mover los Bitcoin allí. Los Bitcoin nunca salen de la blockchain, por decirlo de alguna manera. Imaginaros, la blockchain es como... ahora voy a hacer un símil, ¿eh? A ver, para que la gente entienda. La blockchain es como un sitio donde están todas las billeteras y cada billetera, imaginaos que es como una urna donde está guardado los Bitcoin, ¿vale? Cada billetera tiene ahí Bitcoins guardados y es como una urna que está en la blockchain y nunca salen de la blockchain los Bitcoin. Solo pasan de una urna a otra dentro de la blockchain. Y lo que tú tienes en la billetera fría es como una llave que te permite abrir tu urna, ¿vale? Pero solo es la llave. Los bitcoins están en la blockchain. Entonces, si alguien te quita la llave, descubre cuál es tu llave, puede ir a tu urna, abrirla, sacar los bitcoins, llevarlos a otra urna dentro de la blockchain de la que él tiene la llave. Pero nunca salen los bitcoins de la blockchain. Tú en el pendrive ese, en el aparatito de billetera fría que tienes, no tienes bitcoin. Tienes la llave que accede a la urna donde están tus bitcoins dentro de la blockchain. ¿Vale? Y tú solo puedes moverlos a otra urna de la blockchain. Nunca salen de allí. Siempre están en billeteras dentro de la blockchain. Lo que pasa que de la billetera de la que tú tienes la llave, el único que puedes entrar eres tú, a menos que te roben esas llaves. ¿Y qué pasa? Que las llaves son un número aleatorio muy grande de unos, pues de unos 34 ceros, o sea, un número bestial. Pero estas semillas que se han generado con esta billetera, con este software, en vez de tener esos 34 ceros, pues igual tienen 10 ceros. Con lo cual, alguien se ha dado cuenta que eso es muy débil y por fuerza bruta ha ido tirando ceros y unos hasta que ha encontrado, digamos, se ha dado cuenta de cómo se generaban esos números. Y como era una cantidad de números pequeños, pues están sacando por fuerza bruta esa llave privada. ¿Vale? Están probando y han visto, digamos que se han dado cuenta cómo se generaban, la manera de hacer esos números, y al darse cuenta, imagínate que tú te has dado cuenta que las frases semillas, imagínate que son cuatro números, te has dado cuenta que van todas las que se van generando van haciendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7. Alguien se ha dado cuenta de ese sistema
de cómo se ha ido generando y han sido números bajos, con pocos decimales, o sea, con pocos ceros, digamos, se ha dado cuenta el sistema y está empezando a tirar aleatoriamente, o sea, calculando esas billeteras y está mirando en cada una que le sale a ver si hay Bitcoin y en las que hay Bitcoin los retira. Eso es lo que están haciendo. O sea, han descubierto la forma en que este software te generaba las llaves. Y aunque tú no estés conectado, como los Bitcoin no están ahí, lo que está ahí es la frase semilla, no tienen necesidad de entrar a tu billetera. Solamente van probando frases semilla que son sencillas de averiguar porque el software las ha hecho sencillas de averiguar. No es lo mismo tirar al azar, a ver si adivinas 34 números seguidos, ceros y unos, que tienes que hacer combinaciones infinitas prácticamente para ver si aciertas, que hacerlo con un menor número de números de ceros y unos y encima sabiendo cómo se ha generado eh, esa secuencia de ceros y unos, porque hay como un programa que lo hacía de una cierta forma y el que está descubriendo esto ha descubierto cómo se hace, cómo ha hecho el programa eso. O sea, se ha dado cuenta de la forma de generar esas semillas. Entonces lo tiene fácil, no tiene ni siquiera que tirar aleatoriamente, tiene que tirar como el programa las generó. Es decir, si él ha descubierto que las está generando poniendo un número más, por ejemplo, a los 10 o 12 números seguidos que hay, es decir, se ha dado cuenta que empezaba 1, 0, 1, 0, 1, 0 y luego iba cambiando los últimos números, pues va tirando de esas frases semillas y va encontrando los Bitcoin. Eso es lo que ha pasado. No sé si me he explicado lo suficiente, pero es una cosa como que te han puesto una mm, contraseña débil, ese software. Y la única manera de haber evitado eso es habiendo puesto tú una protección adicional. ¿Vale? Pero bueno, sin más, pues esto nos ha fastidiado bastante la situación del mercado, como veis. En el momento en que estábamos empezando a apuntar a una ruptura al alza con una figura de suelo, nos hemos ido para atrás. En realidad no cambia mucho. Si lo pensamos realmente bien, si nos ponemos a pensar realmente bien qué cambia esto en el mercado, mm, no cambia realmente gran cosa en el mercado. O sea, si alguien pensaba antes de esto que la autocustodia iba a ser, nos iba a llevar a una adopción masiva, no, ni siquiera antes de esto era así. O sea, aunque no hubiese pasado esto, da igual, no va a haber una adopción masiva por autocustodia. O sea, si alguien pensaba que eso era lo que mantenía el precio de Bitcoin, no es así. O sea, que debería pasarse este susto del corto plazo. Porque no iba a ser posible. O sea, la gente no va a aprender a hacer autocustodia. Em, es que, claro, desde el punto de vista de alguien que la hace, pues parece que puedes pensar que todo el mundo puede hacer lo mismo que tú, pero no es así. Vete a la calle, habla con gente. Hay gente que no entiende lo que es la inflación, aunque se lo expliques. Entonces, ¿cómo se van a poner a hacer autocustodia de Bitcoin, que es mucho más complejo, si no entienden lo que es la inflación? Ni siquiera les vas a convencer para que compren Bitcoin en un exchange, como para convencerles a que compren Bitcoin y lo manden a una billetera de la que ellos tienen que tener la autocustodia y guardar las semillas en no sé qué y en metal para que no se te queme y no sé cuántos. Nadie se va a meter en eso. Nadie. Se va a meter los que se han metido, que son los que tienen la capacidad de hacerlo y ya está. Y no hay muchos más fuera de ese grupo que tengan la capacidad de hacerlo o vayan a tener el interés de hacerlo. Entonces, no va a haber adopción masiva por esa parte de pequeños inversores en autocustodia. Entonces, lo que ha pasado no cambia nada realmente. Cambia igual la perspectiva del mercado en el corto plazo un poco porque es un shock. Nadie pensaba que teniendo una frase semilla, todo el mundo confiaba en que estas empresas proporcionaban un software adecuado para generar semillas, porque es que no creo que sea tan difícil. O sea, es un fallo gordo de esa empresa haber generado las semillas tan débiles, ¿no? Es un shock, pero ya digo, en el largo plazo no cambia nada. O sea, el Bitcoin no se va a adoptar más o menos por lo que está pasando ahora.
¿vale? Y además la adopción estamos viendo que va por el camino de los institucionales. Los pequeños inversores la han adoptado hasta cierto punto y ya hemos llegado al punto bastante límite para los pequeños inversores. No hay mucho más. Entonces, la adopción a partir de ahora depende de las instituciones. Y las instituciones no creo que vayan a tener ningún problema en custodiar esos Bitcoin. Entre otras cosas, porque la mayoría de instituciones que se han metido en el mercado em, confían en custodios profesionales. Es decir, ni siquiera la mayoría de los que entran son ellos los que hacen la autocustodia y encima seguramente que tienen mucha más seguridad porque evidentemente tienen muchos más conocimientos que una persona de cualquiera de nosotros para hacerlo bien y con todas las medidas de seguridad posibles, implicándose varias personas en el asunto, ni siquiera una persona. ¿Vale? Entonces las instituciones ahí no van a tener problemas, saben perfectamente que no ha fallado Bitcoin, lo saben perfectamente. Entonces esto es a corto plazo, es un sopapo a la autocustodia, evidentemente. Mucha gente va a tener que reaprender o reentender lo que había entendido por autocustodia, porque estaban muy confiados que tenían la frase semilla y no se han dado cuenta que tenían la frase semilla generada por un tercero y que estaban confiando en ese tercero. Ahora la gente se dará cuenta de eso, supongo yo que habrá menos problemas de estos en el futuro, pero ya lo hemos dicho un montón de veces, no hay nada 100% seguro. Y lo único que te asegura una mínima protección es la diversificación. Si hubieses tenido dividido en 10 sitios diferentes, ahora mismo habrías perdido solo el 10% de lo que tienes, no el 100%. ¿Vale? Cuanta más diversificación, mejor. Y si tienes poco y no puedes diversificar, porque dices que tengo tan poco que no puedo diversificar, pues yo creo que, bueno, ahí no voy a decir mi recomendación, pero yo lo tendría claro dónde lo tendría. Yo lo tendría claro. Si tienes poco, no me andaría con muchas tonterías. Pero lo lógico es que diversifiques. A menos que tengas tan poco que no te merece la pena diversificar. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver si poco a poco somos capaces de salir de aquí. La verdad es que nos hemos metido en un fregado interesante porque ya digo, con la bolsa en máximos, petróleo cayendo, nos vamos para abajo un 7%, pues la cosa no pinta muy bien porque esto, claro, en algún momento volverá a corregir. El DAX volverá a caer otra vez, el SP 500 volverá a corregir también otra vez, igual a la zona de 7.340 y Bitcoin evidentemente, si cae la bolsa un 4 o 5% corrigiendo, por lo que sea, porque va a subir los tipos o porque hay expectativas de malas o lo que sea, pues evidentemente Bitcoin va a caer y si nos pilla aquí, pues otra vez nos vamos a la zona de los 60.000 y pico y no terminamos de salir del agujero, ¿vale? Así que nada, vamos a ver si somos capaces de enderezar al menos la semana. A ver si pues nos dejamos ya atrás este asunto. La gente entiende que no cambia nada en realidad. No es una cantidad enorme que se haya hackeado, no es que haya una afluencia al mercado de eh, 200.000 bitcoins a la venta ni nada. La cantidad es asumible, o sea que por ese asunto, por el hecho de que esos bitcoins se vendan en el mercado, no hay ningún problema. Solo es la confianza que se pierde. em, pero bueno, los que entienden que no es un fallo de Bitcoin, que es un fallo de la empresa que ha proporcionado ese software, y los que entienden que la adopción no pasa porque todo el mundo tenga autocustodia y que es muy difícil que se aumente la cantidad de usuarios que hacen autocustodia, porque no da. O sea, no da para que la gente para que todo el mundo entienda cómo se hace y para que todo el mundo lo haga seguro, no da, no da. Así que bueno, si el mercado entiende eso, dentro de unos días deberíamos empezar a recuperar un poco, pero ya digo, es un poco un palo porque cualquier recuperación que tengamos posterior te va a pillar con algún movimiento correctivo de las bolsas. Las bolsas no pueden estar subiendo indefinidamente, llevan subiendo un montón de tiempo seguido. Llevan como 5 años subiendo.
Las bolsas en algún momento entrarán en corrección importante. La caída que tuvimos, por ejemplo, en el 2021, 2020, sí, 2021, cuando cayó Bitcoin la última vez, esa caída de ciclo, que eso sí que es el ciclo, no se ha producido en la bolsa. Y eso se tiene que producir en algún momento. Quizás no, quizás el ciclo dure 6 años o 7 todavía. Quizás tengamos 2 o 3 años de subida, pero la bolsa no puede estar indefinidamente subiendo. Y en algún momento la bolsa va a tener una corrección del 30%, quizás dentro de 3 años, pero la última vez que la bolsa corrigió un 30%, Bitcoin corrigió más de un 70%. Entonces, si tenemos todavía 2 o 3 años por delante, bien, porque Bitcoin podrá coger un poco de altura. Pero esa es la real corrección de ciclo, no la caída que hemos tenido hasta ahora. Entonces, vamos a ver. Tenemos que coger altura. Y no sabemos cuándo se va a producir esa corrección de ciclo. Si se produce dentro de 7 meses, no vamos a tener tiempo suficiente para coger altura. Y Bitcoin se nos irá bien abajo. Entonces, vamos a cruzar los dedos, esperar que todavía este ciclo alcista de la bolsa dure otros 3 años más y que podamos estar al menos en la zona de 120.000 para que la siguiente corrección nos lleve como muy abajo en esta zona en la que estamos ahora. Vamos a cruzar los dedos para que sea así. Pero imaginaos que la corrección de los mercados llega dentro de 6 meses. Estamos perdidos. Por mucho que la gente se piense que no, ya dentro de 6 meses estamos salvados porque estamos ya en el ciclo alcista. No hay ese ciclo. No hay ese ciclo ya. Si dentro de 6 meses entramos en corrección en los mercados, Bitcoin va a corregir por mucho que haya gente que diga que es que ya le toca subir por el ciclo. Ese ciclo está roto y la gente no es consciente de que ese ciclo está roto y es lo más peligroso que hay. Porque la gente se pensará en un punto del tiempo, se pensará que Bitcoin tiene que subir porque sí. ¿Vale? Y en cuanto la bolsa empiece a bajar, da igual que Bitcoin esté en un punto en el que tiene que subir porque sí, porque no va a subir porque sí. Si la bolsa entra en corrección, Bitcoin va a entrar en corrección. Ya digo, puede quedar mucho tiempo, ¿eh? Tampoco quiero alarmar a la gente. Puede que el ciclo bursátil se alargue todavía 3 años más porque estamos en un salto cuántico, como digamos, de la inversión por el tema de la inteligencia artificial. Y eso puede que haga que este ciclo sea más largo que otros. Los ciclos no son de una periodicidad concreta como la gente de Bitcoin se piensa. Entonces este ciclo puede que todavía tarde 3 años más en llegar a un punto en el que haya una corrección importante. Pero no lo sabemos. No lo sabemos, no somos adivinos. No sabemos si de repente dentro de 7 meses van a cumplirse las condiciones para que el mercado empiece a corregir. ¿Vale? Lo que sabemos es que si nos pillas en este punto, desde luego no nos vamos a salvar de caídas mayores. Entonces, lo que tiene que pasar para nosotros, para nuestro bien, es que Bitcoin, aunque suba a regañadientes y le cueste mucho, que vaya cogiendo altura respecto al SP500. Porque si no, en algún momento el SP500 va a corregir. Yo estaría contento si en los próximos 2 años o 2 años y medio aún se mantiene el movimiento alcista del SP500 y somos capaces de llegar al menos a 100.000 o 110.000. Estaría contentísimo. Porque entonces, cuando viniese una corrección del SP500, por lo menos sabemos que tenemos un margen desde 110.000 a 60.000 para caer ordenadamente como el SP500 y no perder esta zona. Pero eso solo puede pasar si estamos ahí arriba, en el momento que empiece esa corrección. ¿Vale? Así que bueno, pues eso es lo que os digo. Ya sé que es un vídeo un poco pastoso, seguramente, de asumir y de entender. Pero bueno, es lo que hay. Espero que nos recuperemos, ya digo, porque al final, si lo miras objetivamente, sin dejarte llevar pues por el varapalo del corto plazo, las cosas no cambian. O sea, la adopción no iba a ser mayor porque la gente siguiese metiendo los Bitcoin en autocustodial. Los que había ya en autocustodia, poco más se podían incrementar. Porque los que están son la gente que ya es capaz de hacerlo. Y poca gente hay fuera de los que son capaces de hacerlo que serían capaces de hacerlo.
correctamente y asumiendo esa responsabilidad. No hay gente, no hay mucha más gente, yo diría que menos del 10% de la población tiene la capacidad suficiente para hacer esto bien y para entender esto bien. Hay barreras de entendimiento, barreras de capacidad de hacerlo y muchas personas no se ven capaces de tener esa responsabilidad. O sea, entre falta de responsabilidad, falta de conocimiento y falta de capacidad, el 90% de la población no puede hacer autocustodia. ¿Vale? Es así. O sea, no nos tenemos que empeñar en que todo el mundo es capaz de aprender porque no es así. Los que lo saben pues, se piensan que sí, para ellos es muy sencillo. Gente que posiblemente tiene estudios, que posiblemente entienda las cosas muy bien a la primera, pero no es así en el 100% de la población, ni mucho menos. Y solo es hablar con gente para darte cuenta de eso. No hace falta. O sea, y tampoco. O sea, es que. Ni siquiera. O sea, la gente igual se piensa que estoy menospreciando a algunas personas, pero no es así, ¿eh? Para nada. Estoy intentando hacer un análisis objetivo y es que no todos tienen la misma capacidad. Entonces, hay que ser realistas, nada más. Hay que ser realistas. Habla con la gente y date cuenta de cómo es la gente. Es así. O sea, hay que entenderlo. Simplemente hay que entenderlo. Y tendrán otras cualidades esas personas. No, o sea, no quiero despreciar a nadie, ¿eh? Pero la realidad es así. La realidad es así. Hablad con las personas de la calle, cualquiera que conozcáis. Habladle de economía, de inflación. Veréis que los conocimientos son muy bajos y que hay una barrera en la que con muchas personas no puedes pasar porque no te están entendiendo y no lo van a hacer nunca. Entonces es difícil ya simplemente hacerles entender el problema de la inflación. Imaginaros hacerles entender que tienes que tener una moneda que se llama Bitcoin y que la tienes que tener toda autocustodiada y que eres tú el responsable absoluto y que si pierdes eso, esas llaves privadas pierdes todo y que las tienes que guardar no sé cómo y no le va a entrar a mucha gente en la cabeza eso, ¿vale? Vamos un poco ya con el análisis. Como digo, espero que la cosa mejore. De momento, la vela mensual no va mal. La vela mensual es una vela muy pequeñita todavía, así que tenemos esperanzas de que todavía el mes puede ser positivo. La vela semanal va mal, pero tampoco es una debacle. No hemos perdido los mínimos de la semana pasada de momento, así que mientras no perdamos esa zona, todavía puede ser también una semana salvable. Y en el diario, pues hemos empezado mal la semana, tenemos mucho que recuperar ahí. Y hasta que no envolvamos la vela del viernes pasado, del 31 de julio, no saldremos de aquí. Tenemos opción de hacerlo, ya digo, en cuanto la gente se dé cuenta de que, pues, esto está afectando a 4.500 personas, 5.000, pero no es un problema de Bitcoin. La adopción no va a depender de esto, porque depende de las instituciones. Como digo, no depende de que la gente haga autocustodia. En cuanto la gente se dé cuenta de eso, pues volveremos a lo que estábamos. Lo que estábamos tampoco es que era el paraíso. Estamos en un frenazo en la adopción, no por la autocustodia, sino por los institucionales han entrado a contrapié. Estamos en un frenazo, pero estábamos mejor que hace 4 días. Estábamos intentando salir del suelo, pues volveremos a eso. Intentaremos salir del suelo. Ya digo, hasta que no hagamos una envolvente a la vela del viernes, no habrá intento de salir de aquí. Cuando envolvamos esa vela del viernes, atacaremos de nuevo los 66.600. Tenemos opción de remontar esta semana, lo digo, tenemos opción, pero sí nos está diciendo la vela de hoy que esto ha afectado más de lo que parecía. Ayer, cuando cerrábamos la vela de la semana con una subida interesante, parecía que la cosa no era tan grave. Sin embargo, hoy nos está diciendo que sí, que ahí ha afectado en el corto plazo bastante. En el gráfico horario, pues hemos tenido unas cuantas horas negativas, sobre todo a partir de las 2 de la mañana. Muchas velas negativas. Estamos intentando darle la vuelta a la situación. Tenemos todo lo demás a favor. Petróleo bajando, bolsas subiendo. Vamos a ver si a la tarde, desde esta zona de soporte que tenemos en los 62.500,
al menos rebotamos hacia la zona de 63.030. Si somos capaces de superar esa zona de 63.030, el siguiente nivel importante sería 63.261. Y el siguiente nivel muy, muy importante son 63.600. Si superamos 63.600, rápidamente recuperaremos lo que perdió el viernes. Ese es el punto clave. 63.600. Superando una vela horaria a ese nivel, recuperamos muy rápido. Pero para llegar hasta ahí todavía estamos muy lejos. No creo que lo haga hoy. Necesitamos que las bolsas se mantengan más o menos bien durante la semana y durante la semana sí podríamos superar esa zona y volver a recuperar, pero necesitamos que el resto esté bien. Ese es el problema. Ese es el problema. Necesitamos que el resto esté bien para ir recuperando. ¿Vale? Altcoins. Pues tenemos a AVE intentando rebotar un poco, como veis. Cardano subiendo fuerte estos últimos días. No sé qué me ha dicho alguien. Alguien ha comentado algo de Cardano, que la estaba utilizando alguna empresa o no sé qué. Bueno, pues eso puede ser lo que esté haciendo que estén teniendo este movimiento especulativo. Em, que utilice una blockchain, una empresa en concreto, no es gran cosa, pero bueno, algo es algo, por lo menos para darle un movimiento alcista especulativo al token y a ver si, pues eso, como decía esta persona, si sube lo suficiente como eh, para dar una venta decente, pues que poco a poco la gente se pueda ir saliendo de ahí, ¿no? La moneda de BGB bajando un 0,62%, no termina tampoco de reaccionar claramente, así como BNB sí que está bien, como veis ha roto la línea bajista y se va hacia arriba, parece que vamos a tener un pequeño rally ahí en BNB, no sé si es que alguien sabe algo internamente o no lo sé, sobre la licencia MiCA o alguna noticia positiva, pero el comportamiento está siendo bueno. Ethereum bajando un 0,80%. Claro, mientras Bitcoin le cueste subir, a Ethereum también le va a costar, evidentemente. Cuando Bitcoin esté un poco mejor, Ethereum también subirá. Solana prácticamente repitiendo en el día de hoy. Tiene buen aspecto técnico, se está frenando la caída y en cualquier momento podemos tener un movimiento hacia los 0,0012, que es la resistencia. Tron sube, ayer bajó, sigue estando por debajo de la línea de tendencia, como veis, pero sigue alcista de momento. De momento sigue alcista. XRP baja un 0,35, pero ha rebotado estos últimos días un poco. Está todavía lejos de la resistencia, que son los 0,000001731. Y Zcash baja un 1,50% después de 57 en este momento, después de haber rebotado en el día de ayer, como veis. No ha roto tampoco soportes importantes. Hasta que no rompa soportes importantes no tendremos caídas fuertes, pero el futuro creo que es ese, romper algún soporte importante y caer fuerte. Pero de momento, como digo, está lejos y se mantiene ahí en la parte alta. Y nada, pues eso, dejamos Bitcoin ahí pues eso, con la esperanza de que esto ya pase de una vez, que entendamos que no dependemos de esto para la adopción de Bitcoin, no dependemos de esto, dependemos de otras cosas, dependemos de las instituciones, yo creo, ahora mismo. La adopción por parte de los pequeños inversores creo que no puede ir mucho a más, no puede ir mucho a más, o sea, sí que pueden entrar pequeños inversores a invertir, pero en lo que es autocustodia no puede ir a mucho más. Por lo tanto, esto no es que vaya a afectar, seguramente no va a afectar en el medio o largo plazo. Y nada, pues a ver si somos capaces de rehacernos un poco, envolver la vela del viernes y con eso volver a ponernos en situación para atacar otra vez la resistencia. En otras situaciones yo creo que hubiésemos caído mucho más en este escenario. O sea que también eso nos está diciendo que estamos en una zona en la que tampoco hay ya eh, muchas posibilidades de que salgan ventas. O sea, el mercado está súper limpio en ese sentido, es decir, no hay fuerza para subir porque los institucionales como MicroStrategy tienen las manos atadas para comprar más, no pueden comprar más. Han llegado a sus límites y lo que están haciendo encima es recaudar liquidez últimamente, no para comprar, sino para tener para pagar los intereses
de las preferentes. Entonces, estamos atados de pies y manos en la demanda, no hay demanda, y no sé cuánto tardará en recuperarse porque el gran capital está yendo a inversiones en inteligencia artificial. Estamos hablando constantemente de miles y miles y miles de millones para desarrollar centros de datos, para invertir en inteligencia artificial, para lo que sea. Y a Bitcoin no le cae nada, ni las migajas. Entonces, no sé cuándo volverá ese dinero, o parte, entero no va a volver todo, evidentemente, pero parte que vuelva para que haya cierta demanda. Pero lo que sí sabemos también es que oferta tampoco hay mucha en este nivel. O sea, no hay desplomes ni cosas raras porque la gente esté sobrecomprada ni nada. O sea, el que ha tenido que salir ha salido y el problema que hay es que no hay demanda. Oferta tampoco, entonces los precios no son capaces de superar niveles. Pero tampoco parece que vaya a haber una hecatombe y que vayamos a caer porque ya el que ha tenido que vender ha vendido. O sea, simplemente hay bitcoins en circulación que cambian de manos constantemente de la gente que está haciendo trading, pues por ejemplo en los ETFs, el volumen que se hace al día, pues la mayoría es de trading, de gente que apuesta por rebotes, apuesta por correcciones, etcétera. Pero lo que es entradas netas y salidas netas de lo que es el activo real de Bitcoin, ni hay salidas netas ni entradas netas. O sea, poca demanda, pero poca oferta. Mientras estemos así en equilibrio, pues el precio ni saldrá arriba ni saldrá al alza. En el momento en el que haya un poquito de demanda, con la baja oferta que hay, enseguida romperemos resistencias y iremos hacia niveles superiores. Pero, ¿cuándo vuelve esa demanda? No lo sabemos. No lo sabemos porque el interés está volcado totalmente en la inteligencia artificial y solamente cuando algo de interés vuelva al mercado de criptomonedas es cuando empezaremos a subir algo. Y empezaremos a subir moderadamente. Porque el interés que vuelva a las criptomonedas no va a ser un interés brutal que aumente la demanda en varias veces, ¿no? Va a ser mucho menos que lo que hemos tenido en ocasiones anteriores, donde era el foco de atracción. Estaba todo el dinero esperando a una gran oportunidad para ir a Bitcoin y abalanzarse sobre Bitcoin. Ahora no es así. Ahora, si nos llega algo de vuelta de la inteligencia artificial, de que de repente pues la gente piense que allí ya no hay tanto potencial y que diga, bueno, vamos a ir con un poquito a Bitcoin porque se ha quedado muy atrás y tal. Ahí es donde puede venir un poquito de demanda, pero ya digo, no en las proporciones que fue en el pasado, y entonces las subidas serán más moderadas. Iremos subiendo pues con escalones, nos costará bastante y habrá movimientos especulativos que si los podemos aprovechar, pues como digo, en el corto plazo habrá subidas especulativas que igual no están basadas en ningún fundamental y ahí es donde igual tenemos que aprovechar para tomar algún beneficio parcial y cuando el mercado otra vez lateralice, que lateralizará bastantes veces durante todo este proceso, pues o volver a entrar ahí o diversificar con otras inversiones. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.